Mi nombre es Ángela María Orozco Gómez para las personas que no me conocen y seguramente muchas que van a estar viendo este día, octubre 14 del 2021, en el Congreso de Psicología Online de este año, que ha sido magnífico durante esta semana y que va a tener una gran cantidad de información que puede llevarles a ustedes a un mundo de la investigación, de los estudios recientes, de una gran cantidad de avances en la ciencia de la psicología. El día de hoy estamos presentando la novena versión del foro de guías y uso de TIC en salud mental. Este foro, como ustedes pueden observar, es el noveno. Es decir, hemos tenido 9 años seguidos de presentación de este foro. Nos complace muchísimo poder el día de hoy presentarle a ustedes una gran cantidad de estudios que se han realizado, experiencias que se han tenido en cuenta, que tienen que ver todo con lo que a los psicólogos y a las personas en general les interesa conocer con respecto a los avances en toda la parte de manejo, de intervención en diferentes problemáticas que nos atañen a toda la población mundial. Tenemos diferentes temáticas. Vamos a trabajar el consumo de sustancias psicoactivas, vamos a trabajar algunas estrategias de tipo positivo, donde se manejan toda la parte de psicología de la salud en enfermedades crónicas. Igualmente vamos a observar un poco cómo se trabaja y las propuestas que hay para el manejo en artritis reumatoide, desde estrategias muy interesantes que se han ido presentando y que se han ido desarrollando a través de estudios muy serios y muy sistemáticos. Se presentará también alguna información de experticias en diferentes lugares, no solamente en Bogotá, sino en otros lugares del país, como también de manera internacional, en cuanto a conductas suicidas y también una temática que ha sido pues muy estudiada por ser tan contemporánea, tan moderna como es la pandemia del COVID-19 y todo lo que nosotros desde la ciencia de la psicología podemos encontrar como de interés para trabajar y generar evidencia sobre la cual los profesionales podamos tomar decisiones acertadas y tratar a los pacientes o a la población o a la comunidad. Entonces, dentro de este proceso que iniciamos en esta mañana y en el marco del Congreso, les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y espero que aprovechen y aprovechemos todos la gran cantidad de información y de excelentes ponentes que vamos a tener, como ha sido durante todo el Congreso hasta que se finalice. Muchísimas gracias. Voy a iniciar con la presentación del primer ponente del día de hoy, el doctor Pedro Antonio Fernández Ruiz. Él tiene como base, fue exalumno nuestro de la Universidad del Bosque del año ya 2006, graduado en el año 2006. Hizo una maestría en Ciencias Humanas y Sociales en Francia. Tiene una especialización en prevención de adicciones de la Universidad Iberoamericana de Puebla, en México, y ha terminado su doctorado en el año 2018. Yo me complace muchísimo presentar a Pedro en este día de hoy porque ha sido una persona que siempre le ha interesado mostrar sus avances en los estudios que realiza y espera que para todos sea muy interesante el contenido de su ponencia. Bienvenido, doctor Fernández. Muchas gracias, doctora Ángela. Para mí es un placer estar aquí en mi casa, en mi alma mater, en mi casa de estudios y poder compartir con ustedes. Agradezco la invitación y pues por supuesto espero que lo que compartiremos el día de hoy sea de interés y del agrado pues del público y pues que alcance pues los estándares que este Congreso Internacional de Psicología Online y el Foro de Guías pues está buscando, ¿no?
Muchas gracias. Bienvenido, Pedro. Bueno, pues bueno, entonces el día de hoy, muchas gracias, hablaremos acerca de las características comportamentales, conductuales, afectivas y del funcionamiento ejecutivo que hemos encontrado en usuarios durante la abstinencia de metanfetaminas. Esto es una línea de trabajo que hemos tenido a lo largo de estos últimos años en la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en Baja California, México, en la ciudad de Tecate y Tijuana. Este estudio que presentaremos el día de hoy fue financiado por el Consejo de Enseñanza e Investigación de Psicología aquí de México y realizado pues por el Grupo de Investigación de Psicología de las Conductas de Riesgo. ¿Por qué nos interesamos en las metanfetaminas? Pues eso es importante pues, que ustedes lo conozcan. En los últimos estudios nacionales que se ha hecho en diferentes poblaciones, tanto en población adulta como en población estudiantil, pues hemos encontrado que una de las drogas de mayor impacto para nuestro estado, para el estado de Baja California, son las metanfetaminas. Esta alza que se ha visto a nivel regional y comparado pues con la tasa nacional, pues se explica por diferentes fenómenos, como es pues el microtráfico, el narcotráfico, la producción y las variantes que han surgido a lo largo de estos años para el tráfico de drogas, ¿no? Y a su vez, pues por un contexto transfronterizo, socioeconómico y cultural que se da aquí en la región, pues nosotros somos frontera con Estados Unidos, particularmente con el condado de San Diego. Y bueno, eso hace que, por ejemplo, encontremos cifras de que el 70% de las personas que solicitan un proceso de rehabilitación en la región lo hacen por el consumo de metanfetaminas, ¿no? Entonces, básicamente esto determinó qué tipo de la sustancia que nosotros teníamos que investigar, ¿no? Porque queríamos investigar pues diferentes tipos de sustancia, pero las características propias de la región nos llevaron a que teníamos que especializarnos en metanfetaminas, ¿no? Entonces, esa es como la primera razón por la que empezamos a interesarnos en esta sustancia en particular y en la población que estamos trabajando, ¿no? Que pues se le conoce también como cristal. Como les mencionaba, pues la población con la que trabajamos pues son personas que están diagnosticadas en un centro de rehabilitación por un trastorno de consumo grave que pues, se entiende como adicción. Y la adicción pues la podemos entender como un problema en el control de la ingesta, en la búsqueda y en la ingesta de una sustancia. Lo segundo es que pues, es una característica impulsiva y compulsiva de consumo que no se puede tener, que viene con un síndrome de abstinencia pues, a su retiro, ¿no? Entonces, estas características hacen que pues tengamos que investigar ciertos fenómenos que se dan durante la conducta adicta, ¿no? Y particularmente como estamos trabajando con población que está cautiva, pues entendemos que están en una abstinencia que se puede pues, conocer como una abstinencia aguda y crónica. También se puede hablar de una abstinencia temprana o prolongada para diferenciar en qué etapa o en qué estadio de la abstinencia se encuentra, ¿no? Como sabemos, una vez son interrumpido pues, el consumo, viene un síndrome de abstinencia considerable, que es un síndrome amotivacional, característico, que tiene características de disforia, que tiene características somatológicas, fisiológicas, que hacen que el sujeto entre en un estado de malestar considerable. Imagínense ustedes tener, pues, imagínense cuando hayan tenido su peor gripa, ¿no? Que esta vino con fiebre, que esta vino con dolor en las coyunturas, que vino con malestar general, y multipliquen esa sensación como por 5, porque pues así se vive como un síndrome de abstinencia, ¿no? ¿Qué harían ustedes en esa situación, ¿no? Entonces, al retirar el consumo, al suspender el consumo y cuando se van todos sus efectos, pues viene este síndrome de abstinencia, que básicamente es un proceso oponente a la euforia que se ha vivido, es decir, es un proceso que viene después de este proceso de euforia
y que se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, para comprender ese proceso oponente, pues cito aquí la teoría motivacional del proceso oponente, que explica que las emociones, inicialmente, que las emociones son bifásicas, es decir, que ocurren de manera por fases, ¿no? La expresión de una emoción en el ser humano y que ocurren de manera paralela, de manera oponente. Es decir, que cuando tú estás en un estado de neutralidad, es decir, en un estado eutímico, o sea, de, de un estado de ánimo aurosal plano, normal, neutral, y viene un estímulo y que te saca de este estado de equilibrio, pues viene un proceso, perdón, aquí vamos a utilizar esto, viene un proceso de excitación, ¿no? Por ese estímulo, supongamos que alguien cuenta un buen chiste, y vienen pues la risa, la carcajada, en este caso es la expresión de la alegría pues en carácter eufórico, ¿no? Aquí vemos, y luego cuando va pasando el tiempo, esta risa o esta alegría eufórica va disminuyendo, ¿no? Poco a poco, hasta que finalmente finaliza este estado de alegría, pero viene como una especie, cuando ustedes terminan de reírse y acaban de reírse, viene como un momento parcial muy pequeño de que se pasa de la alegría como a un estado de alivio, ¿no? Como de descanso, y luego se vuelve a obtener la neutralidad, ¿no? Pero para que este proceso sea así, tiene que ocurrir un segundo, pues no un segundo proceso, sino tiene que ocurrir esto que vamos a explicar en esta imagen. Entonces viene la excitación por el estímulo externo, ¿no? Esta supongamos que la emoción de la alegría, y si dejáramos la alegría sola, se iría muy arriba y permanecería muy arriba, ¿no? Entonces, para regular esta expresión o esta salida de neutralidad, viene después un proceso oponente que sería la manifestación de una emoción opuesta, no para que se manifieste esta emoción, sino para regular esta primera. Por eso se llama que son bifásicas. Y así, con esto, con este proceso, las emociones se regulan, ¿no? Entonces, por eso a veces existen estas expresiones que se pasa rápido de la risa al llanto o del llanto a la risa, ¿no? Porque estas emociones se manifiestan en conjunto, ¿no? Entonces, y dependiendo de la intensidad de las mismas, pues se va a manifestar alguna de ellas, ¿no? Esto es un proceso normal y que ocurre cada vez que salimos de los estados de neutralidad de nuestras emociones. Para el caso de las personas que consumen, lamentablemente, cuando lo hacen, y este estudio pues lo realizó Solomon, ¿no? Entre los años 70 y 80, en personas que consumen heroína, encontró que las manifestaciones o los estados de euforia, ¿no? Al consumir drogas ya no eran tan notables, ¿no? De hecho, los pacientes manifestaban que consumían para mantener un estado normal, ¿no? Para alcanzar un estado normal. Eso quiere decir que están en otro tipo de estado, no están en un estado de neutralidad. Y que cuando desaparecían los efectos de las drogas, había considerablemente un bajonazo de estado de ánimo del cual era muy difícil recuperarse y que con el paso del tiempo trataba de alguna manera conseguir un estado de neutralidad y como lo vamos a ver en una gráfica siguiente, no lo conseguían. Entonces, ¿qué ocurría? Que con el paso del tiempo del proceso de consumo, ¿no? Y la instalación de una adicción, pues empezaban a apoderarse de la persona estados de estrés, estados afectivos negativos, como puede ser la depresión, como puede ser la ansiedad, como puede ser la disforia, por los cambios bioquímicos al interior, como lo vamos a ver ahora, pues en un proceso de adicción se pierde la capacidad, o bueno, no se pierde la capacidad, se produce menores cantidades de dopamina, se producen menores cantidades de receptores D2 de dopamina, y que esto hace que la persona caiga poco a poco en un estado de malestar y de estrés, ¿no? Y que empieza ese estado de estrés a producir otro tipo de sustancias como la corticotropina, la dinorfina, algunos neuropéptidos que buscan sacar al sujeto de este malestar. Entonces, lo que vemos es que cuando consumen,
casi inmediatamente, a diferencia de la gráfica anterior, vean, se produce el estado de malestar inmediatamente, ¿no? Es tan grande este estado de malestar que cuando viene la euforia, en la suma de estas dos, de la A menos B, ¿no? No logra alcanzar un estado de euforia ni tampoco de estabilidad de la misma emoción. Es tan grande este estado de malestar que es quien se termina apoderando del proceso y con el paso del tiempo vemos que rompe con el estado de neutralidad o el estado de ánimo de la persona y hace que poco a poco vaya cayendo a un proceso que se conoce hoy en día como alostasis, es decir, en un proceso de desequilibrio, ¿no? Vamos a decir, inicialmente de sustancias bioquímicas y que eso se va a manifestar conductualmente, afectivamente y en funciones ejecutivas como un bajo desempeño o fallas en las estrategias de afrontamiento o la dificultad de la regulación de las emociones y en un estado permanente de disforia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues vemos que cuando comparan grupos controles de no consumidores, pues tienen el proceso de oponente normal, ¿no? En la manifestación normal de la emoción y luego la regulación de la misma. Y vemos que no logran esos estados eufóricos ni tampoco logran luego con el paso del tiempo mantener un estado de normalidad de ánimo, ¿no? Y acá en esta gráfica explicaba este autor, finalizando, que al salir el sujeto de este equilibrio normal, ¿no? De esta línea de estado de ánimo, y al salirse pues de este proceso normal de equilibrio, se activaría un proceso que se llama alostasis, ¿no? O alostático, ¿no? Que es similar o es homólogo a lo que ustedes conocen como homeostasis, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el cerebro percibe, ¿no? Que existen cambios en sus manifestaciones neurobioquímicas y que estas son sinónimo de que es un estrés permanente, que es un malestar permanente, él mismo tiene un mecanismo, en este caso la alostasis, para tratar de recuperar un estado de normalidad. Entonces, cuando se percibe así, ¿no? Y que aquí vemos, por ejemplo, trata de recuperar el estado de normalidad y no lo logra. Ajá, aquí estamos viendo que no lo logra el sujeto por, por la disminución de la dopamina, la disminución del glutamato, por la disminución de diferentes neurotransmisores debido y explicados por el problema de consumo. Entonces genera un proceso alostático que es como la manifestación de todos estos neurotransmisores asociados al estrés que tratan de reforzar conductas de escape y de evitación a ese malestar, ¿no? Esa es la finalidad de estos neurotransmisores y que lamentablemente ahí es donde pues, nuestro cerebro pierde la partida con la adicción, termina reforzando las conductas de consumo, las mismas que lo metieron en esta situación, pero porque esas simplemente terminan paliando o generando alivio al malestar, ¿no? Entonces, pero se vuelve un ciclo constante, ¿no? Entonces, este primer pues, modelo lo tenemos en cuenta porque reconocemos que entonces durante el proceso de la abstinencia tienen una característica emocional que es oponente o contraria a lo que buscamos pues en terapia, ¿no? Entonces, lo primero que nos indica esto es que tenemos que pues considerar que habrán características eh, pues, pues conductuales, afectivas y emocionales, como ya lo mencioné, propias de este proceso oponente. Y un segundo modelo que tenemos en cuenta es el de las etapas del ciclo de la adicción, que explica cómo es la transición para llegar a una adicción. O sea, este ciclo es un ciclo de consumo que todos tenemos. Para aquellos que tomaron su café esta mañana, pues cumple con este proceso de ingesta que inicialmente pues el café lo empezamos a reconocer gracias a estos procesos de aprendizaje, el condicionamiento respondiente y operante, ¿no? Luego al retiro del café, así sean etapas tempranas del consumo, siempre se vive, vamos a decir, un síndrome de abstinencia que al inicio pues no lo vamos a sentir o no se va a percibir como un malestar, pero con el paso del tiempo sí, ¿no? Entonces, para aquellos que consumen café saben que si
ya llevan algunos años consumiendo café, al no hacerlo, pues caen en un estado de afecto negativo retiro, como puede ser el malestar somatológico o psicofisiológico, como un dolor de cabeza, como un dolor de estómago, como un malestar general, o algunos relacionados al craving o a la ansiedad psicológica. Bueno, estos son más aquí en la preocupación y anticipación, como el deseo manifiesto de querer consumir y esas asociaciones que se hacen psicológicas de que si no consumo café, entonces no se me quita el malestar, ¿no? O si no tengo este malestar o tengo este estado irritado, es porque no he consumido café, ¿no? Entonces, este estado, que es el síndrome de abstinencia, pues refuerza las conductas de escape y evitación que vienen siendo lamentablemente las mismas de consumo. Y luego, finalmente, pues un estado durante la abstinencia prolongada, esta es la abstinencia inmediata, ¿no? El síndrome de abstinencia, esta es la prolongada, donde el sujeto pues tiene o predomina en ese momento un craving, predomina un deseo manifiesto por el consumo y debilita de cierta manera las funciones ejecutivas porque predomina el deseo de consumir relacionado puede ser al placer, relacionado puede ser al alivio, relacionado al malestar, ¿no? Y esto hace que haya una hipersensibilización o una hiperseñalización por parte de algún grupo de neuronas dopaminérgicas o el sistema dopaminérgico y también, bueno, y también algunos sistemas relacionados a la reactividad del estrés por los estímulos asociados a la droga, ¿no? Y vamos a ver, pues, unas características impulsivas y compulsivas y de compulsión en este proceso, ¿no? Entonces, el consumo impulsivo, pues, que genera estados de alivio, de gratificación, ¿no? Pero que pues a su vez luego vienen, por ejemplo, la culpa, el arrepentimiento, el reproche hacia uno mismo. Esto genera pues una tensión motivacional que llevará al acto impulsivo, pero luego este sistema que garantiza finalmente el reconsumo, ¿no? Está ordenado por actos compulsivos, que son conductas repetidas que generan alivio a la ansiedad, alivio al estrés, pero una vez pasa este alivio, viene un componente cognitivo de obsesiones, ¿no? De creencias relacionadas a que solo el consumo va a poder sacarme de este estado de malestar y que genera, pues finalmente un proceso de angustia, de ansiedad, de estrés y que termina llevando por el consumo, ¿no? Y en otras palabras, estamos diciendo que pues el inicio del consumo se da por el reforzamiento positivo, ¿no? Que en etapas iniciales se alcanza el placer, pero con el paso del tiempo termina dominando el mecanismo de reforzamiento negativo, que sería pues el eje motivacional que termina manteniendo la conducta de adicción, porque el malestar es tan grande y se instala en etapas de adicción que es la única manera de salir de este malestar, ¿no? Entonces aquí vemos pues este proceso que lleva de un uso normal a un uso problemático y que es explicado pues pues por la falla en el proceso oponente que termina dominando el malestar y como les mencionaba por la disminución pues, de la dopamina, la GABA, el glutamato, etcétera, incluso la serotonina que está relacionada al bienestar y el aumento de otros neurotransmisores como la dinorfina, la corticotropina, la norepinefrina, etcétera, que buscan, de hecho estos son, pues, buscan estabilizar ese estado de estrés y que terminan reforzando negativamente la conducta de consumo, ¿no? Entonces, aquí nuestro objeto de estudio se centra justamente en esta etapa de síndrome de abstinencia y de abstinencia y retiro, donde pues hay una situación de depresión, de ansiedad, de angustia, de temor, ¿no? Y que viene luego acompañado en secuencia por una etapa de craving, de deseo, un deseo fuerte, irreprimible, irrefrenable por conseguir la sustancia, ¿no? Entonces creemos que el estudio de la adicción tiene que hacerse en estados de abstinencia
y buscar la solución desde esta mira y no desde esta parte que se habla de que se consume para escapar de la disforia o por placer, ¿no? Nos interesa ver qué pasa en los procesos o durante la abstinencia, ¿no? Y existe una fuerte evidencia empírica en la que nos comentan que pues existen alteraciones cognitivas relacionadas estas funciones, sus correlatos con la corteza prefrontal, orbitofrontal, con la corteza eh, bueno, prefrontal, dorso lateral, ventrolateral, etcétera, donde hay dominio de funciones como control inhibitorio, como la regulación de las emociones, como la sensibilidad a los estímulos, la atribución de saliencia de los estímulos, ¿no? La notoriedad de estos estímulos, ¿no? Y bueno, por tanto, pues nuestro objetivo es conocer las características cognitivas, conductuales y afectivas durante la abstinencia entre usuarios de metanfetamina, ¿no? ¿Qué método utilizamos? Utilizamos un estudio cuantitativo transversal de alcance comparativo, no es experimental, y tenemos una muestra por conveniencia no probabilística. Participaron 30 usuarios de metanfetaminas en un proceso de abstinencia. Esta abstinencia, como veremos, pues está garantizada pues, por que se encuentra en un proceso de rehabilitación. Y utilizamos un segundo grupo, esto no es control porque no es experimental, utilizamos un segundo grupo comparativo para poder cumplir pues con nuestras hipótesis de trabajo, ¿no? O sea, necesitamos comparar y en este caso pareados por edad, sexo y nivel de estudios para tener pues finalmente un control de los resultados y no hacer pues quizá caer en aseveraciones que etiqueten o categoricen esta población, ¿no? ¿Qué características tenía esta población? Su mayoría tenían 23 días de abstinencia promedio, una edad promedio de 27 años y el 10% de ellos primaria, el 40% de ellos secundaria y el 50% de ellos preparatoria, ninguno de ellos educación superior, que también nos hablan de algunas características sociodemográficas que tenemos que considerar en estudios posteriores y que su población en particular, bueno, la población con la que comparamos, obtuvimos, pues, bueno, en las comparaciones nos aseguramos que tuvieran similitudes en edad y en sus estudios, ¿no? Bueno, utilizamos una batería de pruebas para el funcionamiento cognitivo que midieron flexibilidad mental, control, que se va a ir al hospital. control inhibitorio y, y actualización de la información, que es la memoria de trabajo, ¿no? También evaluamos el estado afectivo a través de algunos inventarios de cuestionarios pues, autorreportes, particularmente de estrés e impulsividad, y una tarea de descuento temporal que mide pues, la sensibilidad que tenemos a la demora de la entrega de los reforzadores, ¿no? Que es una medición de la impulsividad. Incluimos todos aquellos que cumplieran los criterios del DSM-5 para trastorno grave, y que no tuvieran diagnósticos de trastorno de personalidad o que tuvieran algún tipo de alteraciones, ¿no? Excluimos a aquellos que tuvieran algún problema psicopatológico, problemas de conducta, ya sea detectado inicialmente por los diagnósticos que nos dieron el parte psiquiátrico, o, bueno, en sus historias clínicas, o aquellos que se detectaran durante el proceso, ¿no? Y la eliminación, pues aquellos pacientes que no quisieran participar del estudio o que sus datos de alguna manera no fueron utilizados, ¿no? Si utilizamos pues un programa de CPSS versión 25 para análisis de los análisis estadísticos, hicieron descriptivos e inferenciales porque se trata de un diseño transversal. Ya veremos que para el estudio de la adicción lo más recomendable y dentro de los aprendizajes son estudios longitudinales, los cuales que actualmente estamos realizando, y se utilizaron pruebas de comparación de acuerdo a la normalidad, en este caso pruebas T-Student, la Chi cuadrada y correlaciones R de Pearson, ¿no? Con una significancia de 0.05, ¿no? Y en los resultados que encontramos,
encontramos, bueno, que definitivamente, pues, y similar a las encuestas nacionales, tenemos que la droga de impacto es el cristal con el 66.6%. Cuando menciono la droga de impacto, quiere decir que es la droga que ha estado siendo consumida en los últimos 12 meses y que la mayoría de estos presentan un policonsumo, ¿no? Un consumo acompañado de otras drogas, pero particularmente para aliviar los efectos de la droga de impacto. Entonces, un ejemplo es que la mayoría de los consumidores de cristal, ¿no? Consumen cristal en su mayoría en los últimos 12 meses, pero también pueden llegar a consumir, en este caso, alcohol o marihuana por sus efectos depresores, pero no como droga de impacto, es decir, que lo hacen solo para aliviar temporalmente los efectos oponentes o antagónicos que genera el cristal, ¿no? Luego sigue la cocaína, la marihuana y el alcohol, ¿no? Y nos concentramos pues en la población de cristal. En cuanto a las recaídas, porque nos interesaba empezar a medir algo que a futuro nos puede explicar por qué recae una persona, pues es la cantidad o el número de recaídas, ¿no? Entonces, dentro de la población, más pues casi el 60% tuvo más de 2 recaídas y solo un 38% tuvo una recaída. Dentro de las diferencias significativas que encontramos en el desempeño de los grupos o en las pruebas de autorreporte, encontramos que habían diferencias significativas en la prueba de vocabulario, que es una medida que nos ayuda, bueno, algunos estudios nos dicen que nos ayuda a evaluar como el predesempeño cognitivo que puede tener la persona y vemos que encontramos un desempeño menor en la población consumidora que en el grupo que se utilizó para controlar estos datos. Luego vemos también que encontramos diferencias significativas en la prueba de recuerdo de Hopkins. Quiere decir, aquí nos habla de algunos procesos atencionales relacionados particularmente con la memoria de trabajo, ¿no? Que es el registro de información, de mantenerlo, bueno, la codificación de esta información, de mantenerlo almacenado y luego la recuperación misma de la información. Quiere decir que en etapas iniciales de estadía posiblemente se encuentre una alteración. Luego vemos en la prueba de trazo del Frame Making Test en sus tiempos de velocidad de ejecución para la segunda. Para los que no conocen, pues esta prueba es una prueba de atención alternada en el que tiene, o dividida, que tienen que realizar un trazo ordenado, secuencial, pero en este caso ordenar primero el número y luego la letra, entonces 1A, 2B, 3C, etcétera, ¿no? Y esto vemos que en el grupo de consumidores es muy elevado el tiempo que gasta el sujeto para realizar esta tarea, es decir, que le cuesta detener una tarea y luego pasar a otra y de manera ya sea dividida o alternada, ¿no? Estamos hablando en etapas iniciales de la abstinencia, en etapas tempranas de abstinencia, ¿no? Encontramos también diferencias significativas en los estados de ansiedad, en los estados de depresión y finalmente, aunque estos resultados sí les menciono, de acuerdo a los estudios, hay que tomarlos con mucha precaución porque hay que medirlos longitudinalmente, ver si estos estados aparentes iniciales que vemos aquí continúan con el tiempo, que son aprendizajes que, bueno, que ya me estoy adelantando un poco a la discusión. Y finalmente, y que esto ha sido muy reiterado en todos los estudios que hemos hecho previos a encontramos pruebas en la fluidez verbal, que es un proceso netamente de actualización de la información, ¿no? Entonces, es la recuperación inmediata pues de información verbal, ¿no? De acuerdo a una señalización, puede ser semántica o fonológica, ¿no? El famoso juego de alto o para, ¿no? De que pues te nombran una letra o una categoría y tienes que decir todas las palabras lo más rápido posible, ¿no? Y encontramos una diferencia pues significativa, ¿no? En este caso se desempeñaron mucho mejor aquellos que no consumían. Eso en cuanto a las comparaciones. Y en las relaciones
encontramos que esta prueba de vocabulario en la que se desempeñaron, en las que encontramos diferencias significativas, el desempeño se correlacionó negativamente con los estados de ansiedad. ¿Esto qué quiere decir? Que pues a mayor ansiedad, menor desempeño en las pruebas de vocabulario. Y a su vez también en otra prueba dígito símbolo, ¿no? Que esta no encontramos diferencias significativas, pero que también mide el procesamiento, la actualización de la información, que es la memoria de trabajo también, que es a través de una clave, en este caso es relacionar un número con una imagen y abajo en una planilla llenar de acuerdo al número la imagen, de acuerdo a la imagen el número correspondiente asociado a esa imagen, ¿no? Se correlacionó negativamente al estrés y a la ansiedad, que pues simplemente esto nos está inicialmente confirmando que existen estados de afecto negativo que corroboran lo mencionado por la literatura, en este caso estos modelos neurobiológicos, ¿no? Y que a su vez este también se asoció a una sensibilidad en la tarea de descuento temporal, a una sensibilidad bajo la curva a la impulsividad, es decir, que los sujetos eran mucho más sensibles a la demora de reforzador, es decir, que entre más se demore, pues más pueden ser impulsivos, ¿no? La entrega del reforzador, pues, de algún tipo de consecuencia. También se asoció, bueno, otros importantes, aquí tenemos que en la tarea de trazo del Brain Making Test se asoció a la ansiedad y a la depresión positivamente, ¿no? Y acá es decir que a mayor, estas creo que son de velocidad, sí, estas son de velocidad, a mayor velocidad, ¿no? A mayor tiempo de ejecución, perdón, a mayor tiempo de ejecución, mayor estados de ansiedad y de depresión, ¿no? Y la prueba de impulsividad se asoció también a la fluidez verbal, ¿no? Entonces, aquí, pues estos datos inicialmente no son explicativos, simplemente nos hablan de la relación, no nos explican esa relación, simplemente nos dicen que hay una relación, pues dicen que tenemos que mirar a esos datos, ¿no? Y bueno, en resumen, pues en etapas tempranas de abstinencia encontramos algunos procesos alterados como puede ser el vocabulario, la recuperación de información de memoria, la recuperación espontánea de información y el tiempo de ejecución, como lo mencioné. La ansiedad y el estrés están correlacionados negativamente con el desempeño atencional, la actualización de la información, la capacidad conceptual, el significado del lenguaje, y el estrés está asociado positivamente a los tiempos de ejecución, es decir, que el estrés hará que bueno, está asociado a que te tardas mucho más realizando algún tipo de tareas, ¿no? Y pues nos dice que pues síntomas de estrés, ansiedad y depresión están presentes en la abstinencia aguda, temprana, y que el estrés se correlaciona negativamente con la ansiedad y la depresión, es decir, que que a mayor ansiedad o mayor depresión tenemos menor estrés. No creo que se correlaciona positivamente. Aquí está mal este apartado. Una disculpa. Y bueno, en conclusión, pues, ¿qué vemos? Este tipo de estudios, pues, nos dicen inicialmente o se corrobora inicialmente, pues, los postulados de los modelos previamente dichos. Tenemos que diagnosticar previamente nuestra población. Es un diagnóstico situacional pues que nos confirma que eso ocurre en las metanfetaminas. Recuerden que para el síndrome de abstinencia cada sustancia tiene una manifestación diferente y por lo tanto tienen que hacerse evaluaciones y que por lo tanto tenemos que considerar en etapas tempranas, ¿no? Para la finalidad de adherencia al tratamiento, el manejo del estrés, la sintomatología de ansiedad y depresión y el funcionamiento ejecutivo. Eso quiere decir que nuestro paciente tendrá dificultades notorias para adherirse a lo que nosotros proponemos como un tratamiento, puesto que va a estar bajo una sintomatología, por lo menos inicialmente aguda, que le impedirá, por lo tanto, desempeñarse de la mejor forma. Y si nosotros, bueno, como profesionales de la salud no tenemos en cuenta pues estas condiciones iniciales o este perfil aparente inicial que vamos a tener,
pues vamos a llegar a conclusiones como, por ejemplo, que el paciente no se adhiere porque pues se encuentra renuente o se encuentra reticente o que la persona pues no es colaborativa y categorizando clínicamente y erróneamente al sujeto porque no tenemos en cuenta esto, ¿no? Entonces, el abordaje clínico tiene que suponer que tenemos que incorporar a nuestros tratamientos esta situación y que no solo es un abordaje médico, sino también tiene que hacerse desde un abordaje clínico. Y por supuesto, como lo mencioné desde un inicio, pues que tenemos que pasar a diseños longitudinales y a otro tipo de estadísticas como de predicción de variables, que podrían ser algunos estudios de regresión unilateral o bilateral, para conocer qué ocurre con la evolución del paciente, ¿no? Entonces, como lo menciono, eso actualmente ya se está haciendo. Este estudio pues es de los más recientes, pero que nos están ayudando a hacer una transición en el tipo de diseño con la mira de diseñar pues estrategias de intervención que atiendan pues de mejor o de manera más adecuada pues esta población. Entonces, pues muchas gracias al Congreso pues por esta participación. También agradezco al CNI, al Centro de Rehabilitación CREAT, pues por el apoyo y en este proyecto, a las diferentes instituciones participantes del mismo. Tengo que hacer un reconocimiento porque fue un trabajo en equipo de diferentes años y pues muchas gracias por su atención. Pedro, muchísimas gracias por tu participación. Realmente has dejado una información muy interesante con respecto a los desarrollos que han venido haciendo en conjunto desde la universidad y desde tu quehacer como psicólogo en esta área. Estoy mirando si hay algún tipo de pregunta y tengo una pregunta aquí de la doctora Gloria Cajiao. Muy bien. Buenos días, doctor Fernández. ¿Qué modelos psicológicos predominan en los programas de rehabilitación que usted conoce en la región? Ok, bueno, es una pregunta interesante. Pues existe una gran influencia de Sudamérica en Centroamérica con los programas con los comunidades terapéuticas, pero a su vez tenemos una influencia pues, de Estados Unidos, como el modelo Minnesota, que aquí se conoce como el modelo Las Flores, y algunos que se conocen aquí como mixtos, que se predominan no un modelo psicológico, sino estos grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, y se llama mixto porque lo combinan pues, con un modelo de atención de comunidad terapéutica. Actualmente, para el caso de México, la mayoría de los tratamientos disminuyeron en tiempo y la mayoría de ellos se ubican casi de 3 a 4 meses en particular, y por ley se exige diseñar modelos basados en evidencias y trabajan terapia cognitivo-conductual y entrevista motivacional, ¿no? Y ya pues en el aspecto privado o en las clínicas privadas, pues tenemos pues, que cada clínica tiene una autonomía en su modelo, pero la mayoría de ellas, conozco, tienen modelos basados en evidencia y que tienen una duración de 3 meses. Muchísimas gracias, Pedro. Pues es de destacar toda la parte de fundamentación que has hecho en esta presentación. Es una explicación bastante clara con respecto a la importancia del proceso de abstinencia para dar una mirada y una intervención a lo que se ha trabajado en adicciones. Es una postura muy importante. Nos has hecho ver cuál es su relevancia y por qué esos estudios desde allí serían los que prometerían más para dar una solución a las adicciones, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber si
cuando tú trabajas y encuentras que depresión, ansiedad, estrés son variables muy importantes frente a estas situaciones en la parte de consulta, en la parte de tu práctica clínica, por lo que tú sabes, cómo se ve afectada reflejada en los comportamientos de una persona con síndrome de abstinencia. Ok. Bueno, pues lo que hay que mencionar aquí en la parte clínica y que de hecho vi que algunas de sus ponencias hacían capacitaciones al respecto, es la comorbilidad de algunos trastornos, ¿no? Esta comorbilidad no la menciono yo en estos estudios porque normalmente cuando existe una comorbilidad notoria y que se mantiene durante el tiempo, pues hace que obligatorio un diagnóstico diferencial, es decir, que si se presenta un trastorno como tal, no características, sino un trastorno, pues se tiene que dar prioridad a la atención inicial de ese trastorno para luego abordar el problema de adicción. En el caso general, casi del otro 80% de la población en el que no tiene una comorbilidad, sino solo son procesos que están ahí debido a su adicción, vemos que existe una mejoría notable en cuanto a los síntomas de ansiedad y de depresión, no siendo el caso para la situación de estrés. El estrés sí es una característica que se mantiene muy notoria y esto hace que la persona actúe con una gran hipersensibilidad y con una gran reactividad a todos los elementos que pueden considerar estresantes, ¿no? Entonces, esto hace que interfiera notablemente en su proceso de recuperación y hemos visto pues en la práctica clínica que el trabajo para el manejo de estrés, bueno, se hace un trabajo de control de impulsos, ¿no? O sea, y por ejemplo también control de la ira, pero todo relacionado al estrés. Vemos o hemos visto que el tema, bueno, sí, la manifestación de estrés se vuelve como un componente sumamente importante para el trabajo de esta población, porque el mantenimiento del estrés puede hacer revenir, por ejemplo, situaciones considerables de ansiedad y situaciones considerables de depresión, ¿no? Y finalmente, pues también el estrés se asocia a lo que mencioné durante la exposición como el craving, eso también otros estudios lo han demostrado, y que el craving está, incluso se ha demostrado que el estrés puede cumplir un papel reforzante positivo a los estímulos eh, porque pueden finalmente finalizar este proceso de craving, ¿no? Entonces, pues surge como un elemento importante terapéutico y que pues justamente pues estamos investigándolo para afinar pues esas técnicas que proponemos, ¿no? Vale, Pedro. Una última pregunta, Pedro. Sí. Tú estás proponiendo unos estudios de tipo longitudinal y nos dijiste durante tu presentación que de hecho en este momento se estaban llevando a cabo este tipo de procesos longitudinales. Me surge una inquietud y es con respecto a la posibilidad de que haya una, un espacio particular para poder hacerlos. Durante la abstinencia sería necesario que las personas que están en este proceso deban estar en un sitio particular, es decir, en una comunidad terapéutica, o se hace viable con atención individual. Es decir, sería una mejor posibilidad tener un grupo dentro de un contexto muy particular donde hubiesen estímulos que también ayudaran al proceso o no hay diferencia cuando se hace una intervención a ese nivel que cuando se hace a nivel individual en consulta. Sí, es una pregunta importante. Hace muchos años creo que hubiera dado una respuesta diferente. Creo que con este aprendizaje pues, nos hemos dado cuenta de algo y es un aspecto ético importante, ¿no? En el trabajo con esta población y es que
cuando participan de este tipo de investigaciones, tenemos que garantizar que la persona se encuentre bajo algún tipo de cuidado o tratamiento, ¿no? Eso es como lo primero. Entonces, es difícil proponer algunos estudios en el que no controlemos las variables que garanticen un trato digno a la persona, eh, de cierta manera, ¿no? Porque pues aquí hay población que está afuera viviendo pues esta realidad de las calles, lamentablemente, y que tendríamos algún tipo de acceso, pero pues, la dificultad ahí es que pues en esta parte ética no podemos garantizar pues justamente que reciba algún tipo de ayuda, ¿no? Y que por lo tanto eso supone una segunda situación. Nuestra investigación tendría que tener la capacidad económica de ofrecerle una ayuda temporal a estas personas que están pues afuera o en la atención clínica normal, ¿no? Ya habiendo pasado pues cubriendo como estas situaciones deontológicas, pues la respuesta sería que pues de que la población con la que nosotros contamos, la mayoría está en centros de rehabilitación, que tenemos una serie de convenios generales y específicos con estas instituciones, eh, retornamos servicios a la comunidad y bueno, y suponemos ya últimamente en la parte conceptual y de modelos que hacer énfasis en la prevención de recaídas, porque pues todo esto va a la prevención de recaídas y a la investigación minuciosa de lo que ocurre durante un proceso de abstinencia, eh, pues podemos mejorar sustancialmente las estrategias que se diseñan para la prevención, ¿no? Y consideramos, por lo tanto, que tener, pues, que estudiar la población cautiva durante todo el proceso de abstinencia nos permitirá de manera mucho más precisa alcanzar esos objetivos, ¿no? Y ya pensar en alguien que está en consulta, pues cambiaría un poco el perfil de investigación, porque los que están en consulta ambulatoria, considerando las características culturales que se dan y de los tipos de servicios que damos en la región, pues supondríamos que no es una persona que tiene un problema de adicción, sino un trastorno moderado o leve, y que no sería tanto por ahora de nuestro interés, sino en aquella población que está en una atención de tercer nivel, ¿no? Perfecto. Te agradezco muchísimo esta respuesta. Pienso que da también luces y me encantaría invitarte a participar con una investigadora de nuestra facultad que llama Daniela Borges. Creo que tú la conoces, Me quien encantaría. está súper interesada en mantener su línea de investigación en drogas y adicciones. Entonces, te enviaré posiblemente te comunicaré con ella. Ok, Te agradezco perfecto. muchísimo tu participación, Pedro. Si tienes algún comentario final o si, porque hasta este momento estas fueron las preguntas que se han solicitado. Entonces, de verdad, por estar siempre tan comprometido con este proceso, con este congreso y con este foro. Y desde México y aquí desde Colombia, un abrazo muy, muy estrecho, porque siempre te tenemos en nuestro corazón y en nuestro cerebro. Muchas gracias. Pues es lo mismo, es correspondido. Para mí, vuelvo y digo, es muy grato y es muy emocionante estar aquí. Espero que los aportes que hagamos realmente tengan un impacto pues, en los alcances del Congreso y que pues estamos aquí para trabajar, ¿no? Y que pues la finalidad también es hacer una vinculación y un fortalecimiento pues en las líneas de trabajo que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, muchas gracias, Ángela, y gracias a todos. David, no sé si tienes alguna palabra. Bien, muchísimas gracias y un abrazo grande. Bueno, gracias. Felicidades, que estés muy bien. Lo mismo.